Hola a todos, espero que estén bien. Mi nombre es Diego Mauro Murúa Díaz y hoy vamos a hablar sobre uno de los pensadores más influyentes del siglo XX como lo fue Michel Foucault y de su obra La arqueología del saber, que fue publicada en 1969. Y pues esta lectura fue asignada por nuestra docente para la elaboración de este video. Dicho esto, Foucault fue un filósofo, historiador y teórico francés que transformó la manera en que entendemos el conocimiento. A diferencia de quienes estudian la historia de las ideas como un avance progresivo hacia la verdad, Foucault se pregunta qué condiciones hacen posible que ciertas ideas aparezcan en un momento histórico determinado y no otras. ¿Qué reglas invisibles deciden qué puede ser dicho, quién puede decirlo y desde dónde? Esto es fundamentalmente porque nos obliga a cuestionar algo que normalmente damos por sentado, que el conocimiento simplemente refleja la realidad. Foucault nos dice que no es así. El conocimiento se produce dentro de sistemas de reglas que determinan qué puede pensarse, decirse y considerarse verdadero en cada época. Y entender eso es entender cómo funciona el poder de las sociedades modernas. En este video vamos a explorar 4 conceptos clave, los cuales son las formaciones discursivas, la formación de objetos, las modalidades enunciativas y la formación de conceptos. Comencemos con las formaciones discursivas. Foucault se pregunta qué hace que disciplinas como la medicina, la economía o la gramática sean unidades coherentes a lo largo del tiempo. Su respuesta es que lo que las une no es compartir los mismos objetos ni los mismos métodos, sino más bien un sistema de reglas que regula cómo los enunciados aparecen, se relacionan y se transforman. A esto lo llama sistema de dispersión. Y cuando ese sistema puede describirse con claridad, cuando existe una regularidad en la producción de objetos, conceptos y tipos de enunciados dentro de un campo, estamos ante una formación discursiva. Una formación discursiva es el sistema de reglas que determina qué puede ser dicho, en qué condiciones y bajo qué formas en un contexto histórico específico. Y esto tiene una consecuencia crítica. Lo que una época considera verdadero no es el resultado de una búsqueda neutral de la realidad, sino más bien el producto de un sistema que incluye ciertas ideas y excluye a otras. Pensemos en el discurso sobre la salud mental en redes sociales. Hay reglas implícitas sobre qué vocabulario es ilegítimo, como burnout o autocuidado, sobre qué voces tienen autoridad y sobre qué afirmaciones son aceptables. Ese sistema invisible que organiza todo lo que se puede decir sobre la salud mental hoy es precisamente una formación discursiva. No fue diseñada por nadie, pero existe y determina qué voces son escuchadas y cuáles son descartadas. Pasemos al segundo concepto, que sería la formación de los objetos. Foucault propone algo todavía más radical. Los objetos del discurso no preexisten al discurso que los nombra. No es que primero exista la realidad y luego el lenguaje la describe. Es más bien al revés. El lenguaje hace que el objeto emerja y se vuelva cognoscible, es decir, posible de conocer y de nombrar. Y de analizar también. Para que un objeto discursivo aparezca, Foucault identifica 3 relaciones. Las superficies de emergencia, que son los espacios sociales donde el objeto aparece por primera vez, como el hospital o la corte penal. Las instancias de delimitación, que son las autoridades que le dan un nombre, como la medicina o la justicia. Y las rejillas de especificación, que son los sistemas de clasificación que permiten distinguirlo de otros objetos. El individuo es un ejemplo poderoso. Lo que hoy entendemos por individuo, con sus derechos, su psicología y su responsabilidad legal, fue construido históricamente por la convergencia del derecho, la medicina y el Estado. Si el individuo es una construcción discursiva, entonces las nociones de libertad y el mérito individual que dominan los discursos políticos y económicos actuales también son construcciones históricas, no verdades universales. Eso debería hacernos pensar antes de aceptarlas como naturales. Lo mismo ocurre con la criminalidad. Ese objeto fue construido por el derecho penal, la psiquiatría, el periodismo y la política. Las reglas que lo construyeron determinan qué conductas se llaman crimen, qué personas son presentadas como criminales y qué soluciones se consideran legítimas. Eso no es neutral, es político e histórico. El tercer concepto son las modalidades enunciativas. Sabemos que ya existen formaciones discursivas y que los objetos se construyen dentro de ellas. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién habla dentro de ese discurso y desde dónde lo hace? Las modalidades enunciativas son las condiciones que determinan la posición del sujeto que enuncia. No se trata del individuo en sí mismo, sino del lugar institucional desde el que habla. Foucault propone 3 preguntas para analizar esto. ¿Quién tiene el derecho de hablar? Pues el discurso define quiénes son los sujetos autorizados para producir ciertos enunciados.
¿Desde qué lugar institucional se habla? Porque el hospital o la universidad no son solo espacios físicos, sino posiciones discursivas que otorgan o niegan autoridad. ¿Y cuál es la posición del sujeto respecto al objeto que describe? Pues la mirada del médico que observa, interroga y clasifica no es neutral, sino que está configurada por el discurso. La reflexión crítica aquí es clara. Cuando solo algunos pueden hablar legítimamente sobre economía, salud pública o seguridad, lo que está en juego no es solo quién sabe más, es una cuestión de poder más bien. El discurso decide quién tiene voz y esa decisión tiene consecuencias reales. Pensemos en el cambio climático. Un científico del panel intergubernamental no tiene la misma posición enunciativa que un político o un comunicador en redes, por ejemplo. No porque uno sea más honesto que otro, sino porque el discurso asigna posiciones que autorizan ciertos enunciados y no otros. Y cuando esas posiciones se confunden en el debate público, las consecuencias sobre las políticas que se adoptan o bloquean son muy concretas. Y llegamos al cuarto concepto, la formación de los conceptos. Los conceptos para Foucault no son ideas que los individuos crean libremente, son elementos que aparecen, se transforman y se excluyen entre sí en un campo discursivo siguiendo reglas que no siempre vemos. Foucault no pregunta qué significa un concepto, sino en qué condiciones puede existir y puede relacionarse con otros. Para esto analiza las formas de sucesión, es decir, cómo se encadenan los enunciados entre sí, los campos de presencia que describen con qué otros conceptos es compatible o incompatible uno dado, y los procedimientos de intervención que explican cómo un concepto se transforma cuando migra de un campo a otro. La reflexión crítica aquí es que los conceptos que usamos para entender la realidad no son neutrales ni eternos. Pensar con los conceptos de otro campo implica aceptar también sus reglas y sus exclusiones. El ejemplo perfecto es la inteligencia artificial. Ese término nació en la ingeniería pero migró hacia el derecho y otros campos, la bioética y la educación. En el discurso jurídico se habla de responsabilidad y regulación. En el de ingeniería se habla de algoritmos y rendimiento. El concepto aparece el mismo, pero sus condiciones de existencia son completamente distintas, y esas diferencias determinan quién se beneficia de la tecnología y quién se queda expuesto a sus riesgos. Para cerrar, hagamos un repaso de todo lo que hemos visto. Las formaciones discursivas son los sistemas de reglas que determinan qué puede ser dicho en un contexto histórico específico. La formación de objetos nos muestra qué objeto, como el individuo o la criminalidad, no están dados de antemano, sino que emergen a través de relaciones discursivas. Las modalidades enunciativas que revelan que el discurso asigna posiciones que autorizan o limitan quién puede hablar y desde dónde. Y la formación de conceptos nos enseña que los conceptos se transforman según el campo discursivo que los acoge. ¿Por qué importa todo esto hoy en día? Pues bueno, porque estas 4 herramientas nos permiten cuestionar los discursos que nos rodean en los medios, en la política y en la educación. Nos permiten preguntar quién decide qué es noticia, por qué ciertos discursos se vuelven dominantes y qué voces quedan excluidas por razones que no siempre tienen que ver con la verdad, sino con el poder. Foucault nos dice que la verdad no existe. Si algo dice algo más que inquietante, que dice que la verdad tiene condiciones de producción, que lo que se acepta como verdadero en una época depende de reglas discursivas que casi nunca vemos porque las damos por naturales. La arqueología del saber es desde mi perspectiva una invitación urgente a mirar con ojos críticos los discursos que organizan nuestra sociedad y a entender que el conocimiento no es un espejo de la realidad, sino más bien una construcción histórica, social y política que siempre puede ser cuestionada. Y pues esto sería todo de mi parte y nada.